¿Qué tal y saludos desde Nueva York? Continuamos en nuestro cubrimiento de la edición número 52 del Festival de Cine de Nueva York. El actor Timothy Spall se preparó durante 2 años para ser el protagónico de la película Mr. Turner, que está incluida en la muestra. Joseph Mallard William Turner fue un pintor inglés que vivió entre 1775 y 1851. A pesar de haber sido una figura controvertida en esa época, hoy es visto como uno de los grandes maestros de la pintura paisajista en acuarela. El pintor de la luz, como le llamaban, era un perfeccionista y su mente siempre estaba en su arte. Luego de la muerte de su padre, Turner inició un romance con una viuda, dividiendo así su tiempo con su esposa Hannah. Timothy Spall, a quien recordamos por su participación en la saga de Harry Potter, es el encargado de dar vida al pintor en la película Mr. Turner, que fue incluida en la reciente edición del Festival de Cine de Nueva York. En la gala de presentación del film hablamos inicialmente con la diseñadora de producción, Susie Davis. Este proyecto en particular fue un reto inmenso trabajar con Mike. Es un gran colaborador y los beneficios que obtiene son muy grandes, son satisfactorios. Es una colaboración brillante, pues trabajar con los departamentos de actuación y todos trabajamos muy juntos. Es un esfuerzo muy grande de todo el equipo, es maravilloso. ¿Qué recuerdas especialmente de esta experiencia? Hay tantas cosas, tantos momentos sublimes. Hay cosas como obtener el atardecer perfecto cuando estábamos grabando. No teníamos una oportunidad de hacerlo una y otra vez. Fue una oportunidad única. Teníamos el atardecer más maravilloso y este tipo de cosas mientras grabábamos. El cinematógrafo Dick Pope trabajó en Mr. Turner. Él fue nominado al Oscar por El ilusionista del 2006. Le preguntamos cómo seleccionó las imágenes que incluyó en el film. Es una pregunta un poco complicada, porque con las películas de Mike no existe un guión. Así que, de cierta manera, al principio, sobre todo un año antes, estamos hablando del look de la película, cómo se verá esa película visualmente. Y no tengo nada para apoyarme, no tengo un guión conmigo para mirar. Simplemente es una conversación, un diálogo sobre cómo podría ser la película. Así que escogemos a través de las pruebas, hacemos pruebas, pruebas y pruebas, un look para la película. Y yo me sostengo de eso, tenazmente. Aunque realmente no sé lo que se viene, no sé cómo serán las escenas. Soy como una especie de ciego. Estoy ciego sobre cómo será la película, pero sé cómo se va a ver. Tengo un look en mi cabeza. Y tengo un sentimiento, puedo verlo, aunque no sé de qué se va a tratar. Sé que va a ser sobre Turner, pero no sé cómo van a ser las escenas, o dónde voy a estar, sobre ninguna película o ninguna escena. Lo estoy viendo ahora, por ejemplo. Si estuviéramos aquí, tú y yo, en una escena, la veo por primera vez. Tengo que hacerla a medida que avanzo, pero tengo el look en mi cabeza. Una de las mujeres en la vida de Mr. Turner fue Sophia Booth. La actriz Marion Bailey le da vida en el film. A pesar de haber trabajado en el pasado con el director Mike Leigh, esta ocasión ofreció interesantes retos. Fue maravilloso y un poco diferente también, porque es una persona real. Leí lo más que pude antes, pero no sabía tantas cosas, porque no fue hasta que murió que las personas descubrieron que ella existía. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos de la clase trabajadora y habían muchas cosas que desconocían y decían también que ella se veía bien, así que fue maravilloso, un papel maravilloso para ser parte de esto. Me gusta mucho que hay un triángulo amoroso. Una mujer le da inspiración, la otra le da cotidianidad. Y hay un hombre en el centro que no es convencionalmente atractivo. ¿Cómo entendiste el encanto que él tenía? Supongo, algunas veces conoces personas en la vida y simplemente hace clic. No puedo decirlo mejor que esto, ella simplemente lo hizo algo. Clic. Cuando lo conoció, creo que no podía creer esto en realidad. Cómo cambió su vida, de repente era un gran artista.
Dorothy Atkinson hace el papel de otra de las mujeres del artista. Ella habló de la gran ayuda que obtuvo del maquillaje, vestuario y la recreación de la época y del estilo del director que trabaja sin guión. Bueno, cuando tenemos tantos ensayos y nos tomamos tanto tiempo en construir los personajes, estás listo para hacer la película. Pero siempre ahí estábamos en unos trajes especiales, no los finales, porque cada uno nos decía y teníamos un espacio diferente en la cabeza, una persona diferente, todo esto ayuda. Cuando no hay un script, ¿de dónde salen las palabras? Bueno, Mike dice esto de una manera muy inteligente. Son escenarios que nos llevan a la escena que quiere y nos encontramos allí e improvisamos y sabemos un poco de qué se tratan las escenas, pero no hacia dónde van. Sabemos qué tipo de visión hay de lo que ha pasado antes y él simplemente nos deja ir y él también improvisa en las últimas horas y luego nos dice lo que quiere de esto y nos guía un poco, como una escena de una película y luego filmamos otra cosa. Esa sensación de libertad debe ser maravillosa para un actor. Sí, y por eso es que todos quieren trabajar con Mike, y cuando trabajas con Mike, quieres hacer esto todo el tiempo. Esto es muy impresionante, pero sí, esto funciona para él y para mí también. El director Mike Leigh explicó su proceso creativo. Bueno, primero que todo, esta es una película histórica, obviamente. Así que pasamos mucho tiempo, años de hecho, investigando y interiorizando todo esto. Pasamos mucho tiempo trabajando con los actores para investigar, crear los personajes, las relaciones y todas esas cosas. Pasamos también 4 meses grabando la película. Hicimos todo lo que podrías pensar para darle vida a esto, para hacerte sentir como si estuvieras metido en una máquina del tiempo y estuvieras regresando allá. Es más de lo que puedo decirte. ¿Cuánto disfruta el proceso de investigación y establecimiento del tono que le quiere imprimir a una película? Bueno, es fantástico. Hacer películas se trata de investigar. Cada vez que hago una película, ya sea una película contemporánea o una película histórica, aprendes cosas sobre el mundo y tienes una interacción distinta con el mundo y eso te va a enriquecer de cierta manera. Así que para mí es gran diversión, es un trabajo duro hacer películas históricas y sobre todo la investigación. A veces comienza a sentirse como si estuvieras de nuevo en la escuela haciendo un trabajo académico, pero tengo una gran persona conmigo en esta película que sabe sobre estas cosas, sobre el periodo, y que me ayudó muchísimo. Pero es fantástico, es muy estimulante. Por favor, explíqueme, ¿cómo hace para controlar su visión cuando trabaja sin script? Eso es muy complicado. La realidad es que, mira, estamos en un edificio, en el Lincoln Center. Ves el edificio, pero no estás pensando sobre los planos. Un edificio es un edificio, no son los planos. Una película es una película, no es el guión. Lo que yo hago es que no hago guiones, hago películas. Hago la película directamente. La creo de manera directa, sin pasar por el proceso intermedio de un guión. Es muy preciso lo que grabamos, porque hacemos muchos ensayos con los diálogos y se hace un guión ahí, pero no existe un guión anterior. Esa es la explicación. Finalmente, la estrella de Mr. Turner, Timothy Spall, nos dedicó unos momentos. Durante 2 años, 2 veces por semana, aprendiste a pintar. Por un gran periodo de tiempo te preparaste para este personaje e hiciste una película sin script. ¿Cómo encontraste las palabras, el espíritu y el sentido, el look y el sentir? Porque ya sabías cómo pintaba este personaje. Bueno, Mike Leigh es, no hay duda, es un genio. Porque lo que él hace es que ha creado una fórmula que utiliza todo el tiempo para que tú puedas crear un personaje de la nada, con él, y crear a un ser humano basado en personajes orgánicos que puedas terminar creando. Nuestro trabajo aquí fue crear un ser humano vivo y
unirlo con todas las investigaciones que estábamos haciendo. Cuando yo comencé, estaba pensando en ese lado de las cosas, pensando en qué era lo que lo hacía avanzar. Y mi maestro me mostró cómo lograr esos resultados. Pero lo que siempre estábamos tratando de hacer era traer el conocimiento de Turner, todos los libros que leímos, cientos de libros, como todos lo hicimos, y crear un personaje, como un pie que entra en el zapato y se fusiona con el zapato y no puedes ver la diferencia entre el pie y el zapato. Ese era nuestro trabajo. Si hemos logrado eso, eso se debe al genio de Mike Leigh como maestro, o como quieras llamarlo. Es como estar en una orquesta. Él es el científico y el maestro. Tú eres el material crudo. Tú eres el instrumento. Tú vas a tocar ese instrumento, pero es Mike quien crea y que te lleva dentro de esta narrativa. Porque es un poco como estar dentro de la piel de este personaje. Estar como en un cuarto muy iluminado. Pero no puedes ver más allá de tu nariz, porque la gente nunca sabe lo que va a ocurrir después. Una película de época, un pintor muy particular y una historia que realmente ha conmovido a las audiencias en los festivales en los que ha participado. Por ahora, esa es toda la información desde Nueva York. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.